Hola a todos amigos del canal de YouTube de PokerYajedrez.com. Como siempre os habla Maestro Oscar de Prado. Traemos nuevo vídeo, en este caso ronda 13 del torneo de candidatos. Y la verdad que ha sido una jornada muy emocionante, con mucha tensión, que bueno, finalmente no ha cambiado las cosas en cabeza, porque bueno, ha habido 3 tablas, los principales favoritos en 8 tablas. La única partida decidida ha sido la victoria de Nakamura con negras ante Topalov, un Topalov que está totalmente fuera del torneo. Hoy jugó bastante mal, dudoso ya en la apertura, se quedó con un final pero con un peón aislado. Bueno, Nakamura metió sus torres en séptima, consiguió una cómoda ventaja. Luego, bueno, es cierto que podía ser que Topalov tuviera alguna defensa, pero bueno, tras un error pues le acabó ganando, ¿no? Un Topalov que estaba totalmente... Empezó mal el primer día, ya no levantó cabeza y la verdad que está hundido, está haciendo un torneo muy malo. Lleva solo 4 puntos, a 2,5 del siguiente, o sea, claramente muy colista. Y por su parte Nakamura, que también tuvo una primera vuelta mala, arregló un poquito en esta segunda, ha jugado mejor y bueno, se coloca con 6,5, bueno, empatado eso, cuarto, quinto, sexto, séptimo, pero bueno, no le llega para estar más arriba, ¿no? Quizás si durara un poco más el torneo, pues tendría más opciones. Bueno, ¿qué pasó por arriba? Caruana no pudo con Svidler, una posición dramática. Caruana, la verdad que va a tener, si no gana esta última ronda, ahora vamos con esto, se va a lamentar de varias oportunidades perdidas, y una de ellas fue esta partida, donde tuvo clara ventaja, luego tenía un peón de más, no lo fue capaz de imponer, o en un momento determinado come un segundo peón, quedan torre, alfil y 2 peones contra torre y alfil, solo que, bueno, evidentemente Svidler se defiende muy bien, entrega su alfil por los 2 peones y se llega a un final de torre y alfil contra torre. Bueno, teóricamente tablas, ¿no? ¿Qué pasa? El cansancio, son 7 horas de partida acumuladas en un momento determinado, pues Svidler hace un error y Caruana entra en una de las posiciones de filidor teóricamente conocidas, ¿no? Y cuando, bueno, tiene que rematarlo, muchos van a decir, pero qué fácil, ¿cómo no sabe eso? Bueno, hay que disculpar la tensión de los jugadores, llevan 7 horas, llevan un torneo muy largo y muchas veces pues tienes la posición ganadora y el cansancio no te hace ya ver la jugada. Simplemente pues cuando tenía la maniobra ya ganadora, le devolvió el favor al ruso, a Svidler. Claro, porque la gente ahora solo critica, ostras, ¿cómo Caruana no ganó eso? Bueno, también Svidler se dio cuenta que cometió un gran error. Si llega a haber jugado la buena, pues no hubiera ganado. O sea que estos errores en estas fases pues realmente aparecen, hay mucha tensión, mucho cansancio, eran 7 horas de partida, pero bueno, sin duda era una posición ya bastante teórica de esas tablas que bueno, muchas veces la podía haber jugado prácticamente solo, ¿no? Pero algo pasó en su cabeza y simplemente pues se equivocó y falló, ¿no? Digo que esto es importante porque la jornada parecía a un momento determinado que Caruana podía ganar y que Karjakin podía perder ante Aronia, ¿no? Se comió un peón dudoso, luego entregó una pieza, pero una vez más el ruso, que está para mí predestinado en este torneo, porque está teniendo bastante... Por supuesto, no le quiero quitar méritos, pero sí que está teniendo ese puntito de suerte en varias partidas que está para perder y de repente salva, ¿no? Pues ayer igual, ¿no? Aronia, a pesar de que lo intentó, 100 jugadas, la de Caruana Svidler fueron 116, también con una pieza de más, las negras tenían un peón pasado en A2 con un alfil de casillas blancas, hicieron una especie, acabaron haciendo una fortaleza y Aronian pues no pudo romper la partida. Y Anand Giri, pues también fue una partida interesante, donde, bueno, Giri volvió a hacer tablas, lleva 13 tablas, la verdad que no se puede decir que no lo hayan intentado otra vez, también Anand también en un momento determinado Giri sacrificó una pieza, complicó bastante la posición, tuvo que Anand devolver material, y bueno, quedaron 2 piezas contra torre, donde Giri tenía varios peones de más, y tras un error del joven holandés, pues finalmente tuvo que aceptar la repetición de tablas, porque si no incluso corría riesgo de perder. ¿Qué pasa con esto? Bueno, tras esto la situación queda de la siguiente manera, Karjakin y Caruana tienen 7,5 puntos. 7 tiene Anand, 6,5 Aronian, Giri, Nakamura, Svidler y Topalov 4, perdón, y 6,5 y Topalov 4. Bueno, ¿cómo están las cosas? Última ronda, sabemos que tenemos un Karjakin Caruana, Karjakin blancas. Pero Anand, que tiene 7 puntos y juega contra Svidler, pues tanto Svidler como Anand pueden tener su chance, de decidir, ¿no?, quién es el campeón del mundo. Bueno, primero, si Karjakin o Caruana, alguno de los dos, consigue ganar, automáticamente será el campeón. Si hacen tablas y Anand no gana, y Anand hace tablas o lo que fuera, acaban Karjakin y Caruana con 8 puntos y
Sorpresivamente, después de que Kramnik denunciara esto cuando le pasó a él en la última ronda, ¿no? Cuando Carlsen fue la primera vez que ganó el Candidatos, Kramnik había denunciado esto, que en un torneo de esta categoría, en el que sí, el primer desempate es el resultado particular, vale, has jugado doble vuelta, el segundo es el número de victorias, ¿no? Y está el Sonnen por detrás. Es mucho más justo, defendía, primero, que se aplique el Sonnen, o incluso que se aplique pues un match, algo tiene que haber, no el mayor número de victorias, ¿no? Que premiamos ganar más, pero también perder más, ¿no? ¿Qué tiene más mérito? Hombre, yo en este torneo, pues hay de todo, pero evidentemente Karjakin tiene 3 victorias y 1 derrota, y Caruana tiene 2 victorias y 0 derrotas. Premiamos que Karjakin ganó 3, vale, pero es que perdió 1 también. Caruana no ha perdido ninguna. Entonces, el Sonnen me parece más justo, de hecho por Sonnen ganaría claramente Caruana, porque además pudo ganar a Anand una partida, tablas, y sin embargo Karjakin no, que ahí perdió. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pero aquí hay un tema, ¿no? Si Caruana y Karjakin empatan y hacen 8 puntos, Anand, si fuera capaz de ganar con negras a Svidler, Anand también alcanzaría 8 puntos. En un triple empate, Anand, que por número de victorias sería el que ganaría, porque tendría 5 contra 3. Ahí, ¿qué pasa? Anand tiene 1-1 con Karjakin, pero tiene perdido el desempate con Caruana, porque tiene medio contra 1,5. Entonces, en un triple empate entre Karjakin, Caruana y Anand, por este resultado particular entre los 3 jugadores, el campeón sería Caruana. Entonces, ¿cómo queda la cosa? Para resumir, vamos a tener una última ronda muy interesante. Karjakin lleva blancas contra Caruana. De entrada, le valen las tablas siempre que no gane Anand. Con negras a Svidler, compatriota de Anand, que también compatriota de Karjakin, que va a tratar de echarle una mano en no perder, por supuesto. No hay que ver Anand las ganas que tiene de jugar a ganar esa partida, sabiendo que simplemente, pues él ganando lo que hace es, pues eso, ayudar a Caruana, ¿no? En este caso, podría un poquito decir, Caruana depende de sí mismo si gana con negras, lo mismo que Karjakin. Así que tenemos que en caso de empate entre Karjakin y Caruana, gana Karjakin, y en caso de triple empate entre Karjakin, Caruana y Anand, gana Anand. Bueno, vamos con la partida del día, era un poco de preámbulo. Bueno, la de Topalov Nakamura, bueno, no me pareció una gran partida, tiene un poco más emoción. Bueno, cualquiera de las 3 estuvo interesante, ver la de Aronian, pero bueno, vamos a ver la de Caruana Svidler. Y eso sí, son 116 jugadas, así que en algún momento vamos a pasar rápido, sobre todo la fase del final, y no nos vamos a parar excesivo porque, bueno, si no nos sería muy largo el vídeo. Bueno, E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, española, alfil A4, caballo F6, enroque, alfil E7, aquí no vimos berlinesa, y D3, ¿no? Una de las líneas que puede haber, digamos, anti-Martial, ¿no? Más habitual aquí es torre 1, B5, alfil B3, etc. Pero bueno, sabemos que Svidler es un gran especialista del Martial, B5, jugaron las negras, alfil B3, D6, A4, alfil D7, C3 y enroque. Bueno, bastante habitual. También aquí, alternativa interesante, por ejemplo, caballo A5, ¿no? Caballo A5 se ha jugado en Tomaszewski Dinniren este año 2016, tras alfil C2, C5, D4, dama B8. Aparentemente, bueno, una posición más o menos equilibrada. Y bueno, aquí en la partida se jugó enroque, alfil C2, todo muy natural, torre 8, torre 1, B4, caballo BD2 y de nuevo la jugada del Svidler, alfil F8. También es interesante, B por C3, B por C3, D5, aunque aquí tras alfil B3 el blanco puede estar un poquito mejor, ¿no? Aquí mejor jugada debe ser, por ejemplo, una jugada como H6, torre C8, etc. También aquí a caballo BD2, la idea torre B8, se jugó en Nájer contra Tomaszewski, una vez más, ¿no? Caballo C4, H6, A5, alfil F8, alfil D2, con ligera ventaja blanca, aunque la partida finalizara en tablas. Bueno, tras alfil F8, la jugada partida de Svidler, A5, ganando espacio en el flanco de dama, G6, alfil B3, alfil E6, este alfil siempre es muy potente en B3 y las negras tratan de cambiarlo, una idea que vemos también en la italiana, alfil A4, las blancas lo evitan, alfil D7, y maniobra típica de caballo, caballo F1, H6, caballo G3. La idea aquí es defender el peón E4,
y luego preparar la ruptura central de 4, ¿no? Suele ser uno de los planes en estas líneas cerradas de la española y de la italiana, que a veces contienen puntos también en común. Otra idea aquí interesante sería caballo E3, ¿no? También parece dar ventajilla al blanco. Tras B por C, torre B8. Bueno, aquí las blancas tienen varias jugadas interesantes, ¿no? Para conseguir ventaja. Alfil B3, dama C2, alfil D2, hay varias opciones, ¿no? Dama C2, alfil D2, etc. Bueno, caballo G3 es otra idea interesante. También puede soportar alguna idea de H4, H5 en un futuro. Las negras cambiaron, B por C3 y alfil G7. Una alternativa también interesante era torre B8, como habíamos visto antes, o poner la torre en la columna abierta. H3, controlando la casilla G4, y D5. Esta jugada fue dudosa, ¿no? Parece que, bueno, una vez más, torre B8 es una jugada bastante interesante a tener en cuenta. Y otra idea también dama E7, aunque aquí tras D4, caballo A7. Aquí hay varias jugadas, ¿no? Me gusta la jugada D5 y también retirar el alfil, ¿no? Por ejemplo, alfil B3 también parece una jugada bastante interesante, o incluso D5. Si alfil por A4, torre por A4, ventajilla blanca, ¿no? También. Bueno, tras D5, las blancas comieron, E por D, caballo por D y caballo E4. Las blancas consiguen una muy cómoda ventaja en esta posición, D5 ya digo, es un error. Y ahora, bueno, la posición negra es un poco desagradable y Svidler acabó jugando caballo B8, ¿no? Bueno, claro, aquí hay varias ideas para el blanco, ¿no? Pero también el caballo está viniendo a C5. Podemos mejorar nuestras piezas y simplemente la posición negra está siendo un poquito peor. Aquí tras caballo B8, alfil B3. Las blancas de momento aquí rechazan el cambio. No era tampoco obligatorio. Por ejemplo, otra idea, torre B1, de nuevo, ocupar la columna. Si me cambian, tomo con la dama y voy a mejorar mis piezas. Alfil B3, alfil E6, y aquí llega una pequeña imprecisión de Caruana, ¿no? Que jugó alfil D2. La jugada correcta era caballo C5. Esta jugada se nos va de las manos, es bastante buena, y resulta que si caballo por C3, había que calcular un poquito, tenemos la intermedia ya caballo por E6. Bueno, aquí por supuesto torre por E6, bueno, aquí vemos otras jugadas, ¿no? Caballo por D1 no vale, por caballo por D8, torre por D8 y ahora caballo por E5. El caballo negro tiene problemas, alfil por E5, torre por E5, caballo C3, torre 7. Y como vemos, aquí los dos alfiles más el punto débil F7 y la torre en séptima se lo va a comer todo. La posición es realmente muy mala para las negras aquí. Las blancas tienen ventaja decisiva, ¿no? Entonces tras caballo por E6, bueno, y comer de peón aquí, pues simplemente dama C2. Y por ejemplo caballo B5, bueno, aquí tenemos una jugada muy fuerte que es D4. ¿Cuál es la idea? Bueno, si caballo por D4, simplemente caballo por, peón por, y ahora veis dama por G6, y el punto E6 es muy débil, se está comiendo en H6, el ataque blanco es también decisivo. Entonces caballo por E6, torre por E6, dama C2, caballo D5 y ahora alfil B2. Aquí hay otras jugadas interesantes, también D4, creo que también es buena para dar ventaja blanca. Y aquí caballo C5 hubiera dado, en resumen, una clara ventaja a las blancas, ¿no? Alfil D2 es un poquito peor y permite a las negras, digamos, rebajar esta ventaja blanca, ¿no? Alfil A4. Es cierto que Caruana está moviendo muchas veces este alfil, pero bueno, lo está pidiendo la partida. Una vez más, por ejemplo, a D4 hay un contragolpe con F5 y ahora están más cerca de igualdad. Fijaros qué importante es que a caballo C5, claro, las negras ahora pueden comer, ¿no? Y por ejemplo C4, pues simplemente caballo E7 y las negras están bien, ¿no? Simplemente caballo 7 y las negras están bien. Bueno, entonces alfil A4, F5, el caballo G3 y ahora C5. Una muy buena jugada. Hay otras alternativas, por ejemplo, si torre 7, H4 ahora, también D4 es buena, E4, caballo H4, caballo F7, perdón, caballo F8, C4, caballo F6 y D5 es ventajilla blanca, también una clara ventaja blanca. Entonces C5, tratando ahí de controlar un poquito el centro de las blancas y evitar el 4. Ahora alfil B3, una vez más moviendo este alfil,
dama C7, H4, caballo C6, y aquí las negras han igualado la partida, otra vez, ¿no? Alfil por, torre por, y H5. Caruana decide entregar un peón, quiere estropear un poquito la estructura de las negras, o conseguir una fuerte casilla para el caballo, ¿no? Entonces ahora las negras, para ganar el peón, hacen F4, tocando el caballo viene a E4, consigue una fuerte casilla, y las negras comen caballo por H5, ¿no? Si caballo por E4, podemos comer de peón o de torre, ¿no? Y si G por H5, aquí por ejemplo, bueno, hay alfil por F4 directo, ¿no? Ya ni siquiera se puede comer. Entonces caballo por H5 es una buena jugada, las blancas juegan D4 y dama C6. Buena defensa de las negras. Parece ser que E por D4 era lo que esperaba Caruana, pero tras C por D, C4, si comemos C por D, dama B3, caballo F8 y caballo G5 ganando el blanco, C4, dama C2, las blancas tienen ventajita, una buena ventaja posicional, ¿no? Mejores piezas, centralizadas, y los peones negros también van a estar débiles. ¿Qué pasa contra dama C6? Ahora, dama B3. Aquí las negras están empezando a quedar mejor. Caruana aquí había perdido un poquito el hilo, es cierto. Dama B3, de hecho, es una jugada mala. Había que jugar dama A4, y tras el cambio de damas y la captura de peones, bueno, las blancas tienen compensación, pero nada más, ¿no? Nada más grave. Entonces aquí, dama B3 dudosa, C4, buena jugada, dama A4, dama D5, torre A D1 y torre A8. Este es un momento importante porque la jugada torre F8 hubiera dado ventajilla a las negras. O incluso torre C8 también, ¿no? Es importante. Pero torre A8 es un error, y ahora las blancas tienen esta pequeña combinación, ¿no? D por E, caballo por E, caballo por E, torre por E y alfil por F4. Estamos atacando la dama y la torre, descubierta. Aquí, dama B5. ¿Cuál es la idea? No es que Svidler, por supuesto, no viera hasta aquí sí que vio, solo que en esta posición se le escapó un detalle táctico. ¿Cuál es? Que las negras contra torre por E4, no pueden jugar, perdón, torre por E4, porque las blancas tienen el golpe, que esto fue lo que no vio Svidler. Dama por E8, jaque. Ahí estamos. Entonces, tras torre por E8, simplemente torre por E8, rey F7, torre por D5, rey E8, y ahora, pues bueno, una jugada simple, por ejemplo, retirar el alfil, o incluso ofrecer el cambio de alfiles, y esta variante, con calidad de más, pues es totalmente desesperada para las negras, ¿no? Esto es lo que escapó a Svidler. Entonces tuvo que jugar dama B5, las blancas cambian, y alfil D6. Ahora las blancas vuelven a tener ventaja, rey H8, G4, se cambian caballos, se cambian torres, caballo por G4, perdón, caballo F6, caballo por F6, torre por E1 y alfil por F6, torre 8 jaque, rey G7 y alfil B4, defendiendo todo. Bueno, objetivamente en este final las blancas están mejor, sobre todo por los peones blancos del flanco de dama, que están en casilla blanca, pero claro, el alfil no los puede defender, ni la torre, ¿no? Entonces las negras necesitarían contraatacar sobre los peones de las negras, de casillas negras del blanco, pero no llegan a tiempo, ¿no? Torre E5, por ejemplo, si torre G5, torre F6, torre G4, rey F1, aquí las blancas van a comer en A6 y el peón pasado es muy peligroso, también van a estar ganando. Tras torre 5, torre C8, torre 6, jaque en C7, rey G8 y torre por C4. Blancas ganan un peón, hemos pasado el control, una buena ventaja, H5, y aquí la jugada rey G2. Bueno, también se podía cambiar peones, era otra alternativa, dejar un peón aquí débil, en H, aunque también es pasado, ¿no? Rey G2, rey F7, y ahora torre C5. H por G4, bueno, aquí esta jugada es un poco extraña, ¿no? Me gusta más, por ejemplo, la jugada torre C7, jaque, rey E8, G por H, F4, y las blancas mantienen una cómoda ventaja en esta posición, ¿no? Tras torre C5, H por G4, torre C7, rey E8, torre G4, las blancas recuperan el peón, y C4. Alfil C7, rey F3, torre F6, rey E3, torre 6, rey D3, torre F6. Repiten un par de jugadas y torre G5. Torre por F2, torre por G6, torre F3 jaque, rey C2, torre F5. Esta es una de las fortalezas a las que quiere llegar Svidler, ¿no? Entonces aquí, tras torre por A6, rey C8, tenemos este final interesante. Tenemos torre y alfil y dos peones contra torre y alfil. ¿Qué pasa?
que los peones blancos no están ligados, están separados, el rey está cerca además, el peón de torre, por ejemplo, corona en casilla distinta al alfil, y además el peón de A5 va muy atacado, en cuanto la torre se retire se puede comer. Y además hay el recurso que se dio en la partida, ¿no? Por ejemplo, tras rey de 3, torre H5, también se analiza aquí la jugada rey B7, que parece más natural, tras torre H6 y alfil por A5, rey E4, torre G5, rey F4, ¿no? Tocando la torre. Y esta posición, curiosamente, las negras tienen una fortaleza, pero eso la quiero enseñar, que es la jugada alfil por B4. Claro, vemos la idea que rey G5, alfil D2, jaque y alfil por son tablas. Entonces, tras alfil B4, torre H7, jaque intermedio, rey C6, rey G5 y rey C5, actualmente es una fortaleza de tablas, ¿no? Vemos que torre C7, rey D4, rey aquí, alfil C5, el alfil tapa, y a la siguiente las blancas se van a comer el peón, ¿no? Torre aquí, torre aquí y la misma maniobra, colocamos el alfil delante y es importante. Es importante esta idea, ¿no? Porque ya vemos que torre y alfil contra alfil son tablas, incluso a veces cuando hay un peón, pero el rey y el alfil puede hacer de tapón y nos lo comemos bastante rápido. Así que esta era otra opción para entablar. Bueno, evidentemente, lo que quiero decir en esta posición, si no hacemos alfil por B4 y por ejemplo jugamos alfil de 8, jaque, rey aquí, torre aquí, alfil A5, sí que ganan las blancas, ¿no? Bueno, entonces, tras torre H5 se jugó la partida, las blancas juegan C5, rey B7, para intentar progresar, torre G6, y ahora lo que hace Sviller es, con buen criterio, entregar el alfil por los dos peones y llegar al famoso final de torre y alfil contra torre. Entonces se jugó C5, rey B7, torre G6, alfil por A5, torre por C5, ¿no? Aquí alfil B4, torre C6, alfil D6, rey C8, rey D4, torre B6, rey D5 y torre B7. Bueno, esta es una de las primeras técnicas defensivas, la torre y el rey en la séptima línea, ¿no? Por ejemplo, torre G8, fijaros aquí que rey C6, una de las defensas con la torre en la segunda línea de este final es torre C7. Alfil por C7, mate. Vais a encontrar muchos vídeos en internet y artículos ahora del torre y alfil contra torre, así que os recomiendo que echéis un vistazo. En Chess24, en Ernesto Fernández, en la Finalopedia, tiene un vídeo dedicado a este final, muy bien analizado y muy bien explicado, y os recomiendo a todos pues, que le echéis un vistazo, ¿no? Para que no os pase ni como a Sviller ni como a Caruana, ¿no? Bueno, torre G8, rey D7, alfil C5, rey C7, torre G6, rey D7, torre H6, rey C7, torre C6 jaque, rey D7, alfil B6, rey E8. Bueno, las blancas siguieron intentándolo un poco, rey D6, rey C7, siempre maniobrando un poquito, rey D6, torre 6, y al final tenemos al rey prácticamente, bueno, lo como siempre, acorralado en una de las segundas filas, la torre defendiendo. Rey y torre en segunda fila es uno de los métodos defensivos, ¿no? Digamos que es una forma bastante fácil de defender. Bueno, lo siguió intentando, dando unas vueltas, jaque rey B5, torre B3, rey A4. Bien, y tenemos un momento importante, estamos en la jugada 100, torre B4, rey A5, el alfil en C5, la torre en H8, torre B7, y llegamos a este momento práctico, ¿no? Aquí es el momento que fue crítico. Estamos en la jugada, ya digo, 102, llevaban prácticamente casi 7 horas de juego, con poco tiempo en el reloj, además, ya jugando, y llegan los momentos. Bueno, en apuros de tiempo, aquí Sviller también se le va, es lo que tiene, ¿no? Que tú no sabes, bueno, el método defensivo, es el bando que estaba defensiva, tiene que estar siempre haciendo las jugadas correctas y hay algunos momentos que son clave. Este es uno de ellos, ¿no? Rey A4, este es un error y pierde la partida. La jugada correcta para entablar, por ejemplo, era torre H2. Y aquí vemos, ¿no? Si rey C4, jaque, y rey allí, mantenemos el rey lejos, ¿no? De las blancas, para que no se acerque. Si rey C6, rey A4, torre B4, jaque, rey A5, y a torre B1, rey A4 de nuevo. Manteníamos el rey blanco lejos, ¿no? Torre A2, torre aquí, torre C2, manteniendo las tablas. ¿Qué pasa con rey A4? Rey C4, y ahora las blancas están ganando. Pero hay que saber el método, ¿no? Jaque, te cubres de alfil, la torre se retira, y tenemos este momento importante. Esta es la posición de filidor, es una posición
Curiosamente, Filidor analizó este final antes de 1800, 1795, por allí, bueno, no recuerdo ahora bien la fecha, pero Filidor estudió este final por su propia cuenta, sin ayudas, fijaros, antes de 1800 todavía prácticamente, y las conclusiones de él son válidas hasta el día de hoy, ¿no? O sea, tiene mucho mérito, ¿no? Que fue capaz de hacer un gran análisis. Y esta posición, las blancas ganan, ¿no? Caruana dijo en la rueda de prensa que esta posición de Filidor, por supuesto, la conoce y la ha visto muchas veces, pero simplemente se olvidó en este momento de lo que tenía que hacer, ¿no? Bueno, ¿cómo ganan las blancas aquí? Hay varias opciones. La más rápida, cualquier movimiento de torre, B2, B1, B3 gana. El más rápido es torre B2, ¿no? Y aquí llegamos justo a tiempo. Bueno, además hay que tener en cuenta que está la regla de las 50 jugadas, que no le faltaba mucho. Bien, vamos a ver las partes. ¿Cómo ganan aquí las blancas? Primera defensa, si rey A3, torre B1, estamos amenazando aquí el mate, torre H2, torre B6, de nuevo estamos amenazando el mate, porque vemos que al estar el rey cerca y el alfil siempre corta las casillas de escape, ¿no? Si torre C2, alfil C3 y es mate, y si rey A2, jaque, rey B1, torre A1, jaque, rey A2, torre C2, ganamos la torre. Bien, primera defensa, rey A3 no vale. Segunda defensa, torre H3. Bien, esta es la clave. Aquí hay que hacer solo hay una jugada de las blancas, que es el método que gana la partida, ¿no? Bueno, la mejor jugada. Puede haber otra que da más vueltas, pero al final hay que acabar haciendo siempre la misma idea. Y es esta increíble jugada, alfil F2. La clave de este final es controlar que la torre no dé jaques, ¿no? Esta casilla es muy importante. Y recuerdo que el alfil siempre puede entrar con jaque, y además otro momento importante es que el rey, aunque se quiera ir, no consigue escapar, porque el alfil sigue controlando la casilla de escape del rey. Esta jugada es la clave, hay que evitar los jaques. Y aquí tenemos dos defensas. Vamos a ver la primera, la más rápida. Rey A3, simplemente torre E2. Fijaros cómo ahora seguimos controlando el jaque, pero estamos amenazando de nuevo mate en 2, con jaque y torre aquí. Y no hay mucha defensa contra rey A4. Ahora, evidentemente, si hacemos jaque, se cubre, pero hacemos esta jugada. Torre E7. Y de nuevo estamos amenazando mate por el otro lado. ¿Qué pasa aquí? Que si, por ejemplo, torre H5 para cubrirnos, vemos que aquí intentar escapar con el rey no nos vale, porque de nuevo tenemos alfil de 4 controlando y va a ser mate, y si queremos escapar con la torre, ahora otra jugada de estas de las claves, ¿no? Que es alfil E1, otra exclamación, y es fácil de ver estas jugadas, pues olvidarte cuando estás haciendo con poco tiempo de las maniobras precisas, ¿no? Este torre B2, este luego alfil F2 clave y ahora este alfil E1. Importante, controlar el punto H5 para que la torre, perdón, A5 para que no se cubra, seguir controlando que la torre no dé jaques y en cualquier momento pues estamos amenazando de nuevo mates, ¿no? De hecho aquí, por ejemplo, rey A3, fijaros, otra muy buena jugada. Ya digo que no es fácil en la práctica esto, ¿no? Otra gran jugada para rematar es torre E2. Y ahora tenemos esta idea imparable, alfil B4 y torre A2. Aquí ya no hay ninguna jugada, ¿no? Para cubrirse, porque luego no hay torre A3. Por ejemplo, torre aquí, hacemos jaque, el rey no puede venir, y jaque y mate. Bueno, esto sería la defensa con rey A3. ¿Cuál es la defensa contra torre F3? Pues de nuevo otra jugada muy evidente, ¿no? Aquí primero alfil C5, estamos amenazándole mate, y cubriendo A3, las negras dan jaque, nos cubrimos con el alfil, seguimos de momento amenazando mate, y ahora torre F3, ¿no? Aquí, por ejemplo, a rey A3 simplemente gana torre B1, y ahora este mate es imparable. Así que rey F3, perdón, torre F3, jaque, rey A3, torre B8. De nuevo, otra idea, ¿no? Seguimos amenazando un mate, rey A2, en principio parece que el rey va a escapar, pero torre B2, jaque. Bien, ahora, claro, evidentemente el rey no puede venir a 1, ¿no? Porque tenemos una jugada como torre B3 y ganamos. Tiene que volver a 3, y ahora otra jugada muy ganadora. Torre E2, con esta amenaza, alfil C5, ¿no? Y torre A2, mate. Seguimos con la misma figura. Vemos una vez más cómo el rey es clave que esté controlando al otro y cómo el alfil protege al rey siempre de los jaques, ¿no? Aquí vemos unas defensas, por ejemplo, torre F4, si rey A4, alfil E3, otra muy buena jugada, previniendo el jaque aquí. Es recordar que siempre hay que evitar que la torre nos dé jaque, rey aquí, jaque en C5 y mate.
¿vale? Entonces, rey A3, por ejemplo, torre 2, estábamos en esta posición, torre F4, contra torre F4, simplemente torre 1, y de nuevo tenemos la idea de amenazar mate, y aquí ya no hay ninguna jugada. Por ejemplo, bueno, no hay F2 para cubrir con la torre. Fijaros qué importante es la labor del alfil, cómo cubre casillas clave, y aquí pues sería mate. Simplemente Caruana, bueno, hizo alfil F2, torre G5, y ahora torre H7. De nuevo, alfil D4 era la jugada correcta. Lo que pasa que parece ser que no le daba tiempo, aún ahora, con las mejores defensas, no hubiera llegado a tiempo de la regla de las 50 jugadas, ¿no? Y fue torre G7, perdón, torre G4, jaque, alfil D4, torre G5, torre H8, torre B5, ya tablas otra vez, torre B8, torre H5, alfil F6. Aquí aún podía ganar de nuevo con torre B2, pero no le hubiera dado tiempo a la regla de las 50 jugadas, ¿no? Y alfil F6, rey A5, alfil C3, rey A6, alfil D4, torre H6, alfil E3, torre 6, torre B3, jaque, rey D5, y bueno, llegando a las 50 jugadas desde la última captura, y la posición fue tablas, ¿no? Había que recordar, estamos en la jugada 116, y la última captura fue aquí, ¿no? Torre por C5, jugada 66. O sea que tenemos 50 jugadas para hacer este mate. Hubo una época, yo ahora recuerdo con reglamento, que se había ampliado el famoso final de torre y alfil contra torre a 75 jugadas. Esto fue durante unos cuantos años, había una serie de, porque normalmente son 50, pero había algún final especial que sí que se ganaba un poco más largo, y se estuvo con la técnica de las 75 jugadas, pero bueno, actualmente se ha vuelto al tema de las 50, y en este caso, bueno, ya veis cómo a veces tiene su importancia, ¿no? Sobre todo porque a veces puedes cometer un error en una manera tardía, como aquí, realmente el error de Sviders en la jugada 102, y a la mínima que tú no afines, pues llegabas a las 50 jugadas, ¿no? Bueno, esta ha sido la partida, una partida, ya digo, muy emocionante, con mucha tensión. Caruana lo intentó, Sviders se defendió bien, fue una partida que pudo pasar un poquito de todo, y que finalmente, pues, Sviders dio la oportunidad, pero Caruana pues no la aprovechó en el final de torre y alfil contra torre, y ya os digo, un poco dramático, hay mucha tensión. La verdad que, bueno, yo creo que la mayoría de la gente prefiere que gane Caruana sobre Karjakin, bastante gente, ¿no? Por el tema del match que se va a jugar en Estados Unidos. Karjakin es realmente, si consigue llevar esto, pues es un jugador, un jugador sólido, fuerte. En el otro candidato se había peleado con Anand, ya había tenido su chance, y sin duda, hombre, cualquiera de los dos, pues pienso que puede ser un match. Particularmente pienso que es más atractivo un match Caruana-Carlsen por el tema de las aperturas, porque Caruana le ha ganado como 4 partidas ya en lentas, y aunque sin duda pues Karjakin es un gran defensor, un jugador bastante sólido, y también pues le va a poder, vamos a ver un match, bueno, en edad están muy parecidos, Karjakin es un poco mayor solo, van a estar los dos, quiero decir, va a ser un match, cualquiera de los dos va a ser un match entretenido. Y bueno, Anand, a pesar de hacer un gran torneo, pues bueno, demuestra por supuesto que todavía puede pelear, pero creo que en este caso va a haber savia nueva, y el mundo del ajedrez agradece, ¿no? Que no haya un tercer match Anand-Carlsen, y que sí que Carlsen pues tenga motivación y tenga otro rival. Particularmente mi favorito es Caruana, era antes de este torneo, y todavía, pues bueno, veremos hoy en esta última partida, tiene que jugar a ganar o esperar que Anand gane con negras a Sviders, es más complicado. O sea que Caruana, estoy seguro que él va a tratar de jugar a ganar, no le queda otra, y veremos también un tema de cuestión de nervios, ¿no? Ahí hay a Karjakin le valen unas tablas, pero a veces el querer jugar a tablas también te puede acabar llevando a la derrota, así que veremos cómo acaba la partida. Y nada, lo contaremos aquí, así que nos vemos en el próximo vídeo, y estar todos atentos a esta última ronda del candidatos, y nos vemos en el siguiente. Chao.